Sin duda que estos dos factores que Moisés confrontó son cruciales. Él tuvo que enfrentar su futuro, su sueño, mirando lo invisible. Él tuvo que confrontar todo temor y vencerlo para que su sueño se hiciera una realidad. Ahora acompáñenme a la parte 6 de la serie Atrévete a soñar despierto. Estudiaremos un nuevo personaje. De hecho, de los 3 personajes que hemos visto hasta ahora, este es el único que tuvo un sueño literal, pero también tuvo que atreverse a soñar despierto, porque su sueño fue confrontado con situaciones reales, situaciones que lo marcaron, situaciones que trataron de determinar si su futuro se hacía una realidad o no, circunstancias que trataron de detener su avance. ¿Qué hizo José? De hecho, ¿sabe usted que José estuvo en una cisterna? ¿Por qué será que Dios permitió que José permaneciera un tiempo en la cisterna? ¿Qué cambios cruciales ocurrieron en la vida de José mientras estaba en esa cisterna seca y en esa cisterna vacía? Acompáñeme y descubriremos juntos los principios que este gran personaje bíblico ministra a nuestras vidas. Queremos continuar esta tarde la serie Atrévete a soñar despierto. Y estamos hablando en la parte 6 de esta serie. Y vamos a hablar hoy de un personaje conocido que desde niño nos enseñan sobre él, pero creo en mi espíritu que a veces no hemos entendido la obra que Dios hizo en la vida de este hombre. Estamos hablando y vamos a hablar de José, uno de los grandes soñadores en la Biblia. Mientras miramos la historia de José, hermano, vamos a descubrir que Dios sin duda tiene una enseñanza rica y hermosa para nosotros. De hecho, la historia de José es una de las historias más ricas en enseñanzas prácticas para toda la familia. Así que yo le pido que usted abra sus oídos claros y esté atento a lo que vamos a compartir. Y yo quiero que usted sepa que al igual que José, cada uno de nosotros tiene un sueño de parte de Dios. De hecho, hace unas semanas atrás vimos el Salmo 139, versículo 13 y versículo 16. Y fue David quien escribió estas palabras. Él dijo: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. En otras palabras, lo que dice el salmista David es que Dios tiene un libro donde Dios ha escrito un diseño para la vida de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Y es de acuerdo a ese diseño el cual Dios nos está llamando a que nos atrevamos a soñar despiertos. Es de acuerdo a lo que Dios ha descrito para tu vida, porque a veces anhelamos cosas que Dios no ha escrito en el libro divino para nosotros. Y Dios quiere hablarnos por su Espíritu para que podamos entender que tiene un escrito que Él desea revelarnos a nosotros. Un diseño, un plan donde Dios nos motiva a que nos atrevamos a soñar despierto para que Él pueda revelarlo a nuestra vida. Cuando estudiamos la historia de Israel, nos damos cuenta de que Dios tenía un plan para Israel. Y yo quiero que usted sepa que Dios tenía un plan para Israel, pero Dios también tiene un plan para su vida. El profeta Jeremías, usado por el Espíritu Santo, le habló al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio todavía en Babilonia. Y estas fueron las palabras que Dios le habló al pueblo de Israel. Le dijo: porque yo sé muy bien los planes. La Reina Valera dice: los pensamientos que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Isaías lo dijo de esta manera, el capítulo 46, versículo 10. Él dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios anuncia el fin desde el principio. O sea que Dios ya trazó un plan divino escrito en su libro divino para ti y para mí. Y Dios a menudo por su Espíritu está anunciando el plan que Él quiere tener. La pregunta que tenemos que hacer nosotros es: ¿cómo podemos discernir o descubrir el diseño de Dios para nosotros?
¿De qué manera podemos nosotros estar seguros en nuestro espíritu que lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer es el sueño de Dios y no el sueño del hombre? Pues yo creo que la respuesta Dios nos la da en un personaje bíblico que es Moisés. Y mire lo que la palabra nos enseña con respecto a cómo Moisés descubrió su sueño en Dios. Número 12, versículo 6 dice: y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Dios a través de su profeta le habla por sueños y le habla por visiones. Sin embargo, lo que Dios habla respecto a Moisés es algo que él quiere también hacer contigo y conmigo. Dice, pero no así haré con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente. Entonces, lo que nos enseña esto, la forma de nosotros poder descubrir el diseño de Dios, el sueño de Dios para nuestras vidas, es conociendo a Dios. Es conociendo al dador de sueños. Es conociendo a aquel que puede revelarlo y aquel que puede hacerlo una realidad. ¿Usted quiere conocer el sueño de Dios? Pues no esté buscando profecías. Busque a Dios. Usted quiere conocer el sueño de Dios, deje de estar corriendo de lugar en lugar. Busque a Dios. Conozca a Dios, porque la palabra dice que el deseo de Dios es comunicarse con nosotros, es revelar su sueño, su plan para nuestras vidas. Hay personas que constantemente están hablando y pensando en las cosas que quieren hacer, pero nunca las alcanzan. Porque están yendo otras cosas que no son las cosas que Dios tiene para ellos. De hecho, yo me sorprendo porque hay personas que a veces me dicen sus sueños. Los conozco y me dice, pastor, este es mi llamado. Esto es lo que Dios me llamó a hacer. ¿Le puedo decir un secreto? No me lo diga a mí. Obedezca a Dios. Quiero que usted vea, escuche esto, hermano, porque cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios se va a encargar de poner gracia sobre aquellos que pueden ubicarte en el lugar que Dios ya escogió para ti. ¿Sabe qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de Moisés? Observe lo que dice la palabra ahí mismo. Dice, aquel que es fiel en toda mi casa. ¿Sabe por qué Dios le hablaba cara a cara a Moisés? Porque Moisés era fiel en toda su casa. Entonces usted sea fiel en la casa de Dios, en lo que Dios le llama a hacer, y Dios se va a encargar de revelarle su sueño. Y Dios se va a encargar de ubicarlo en el lugar que Dios desea para usted. Nadie podrá obstaculizarlo, nadie podrá robárselo, quitárselo. Lo que Dios tiene diseñado en el cielo, en su libro para tu vida y para la mía, nadie puede quitarlo, nadie puede tomar el lugar tuyo. Es más, déjame decirte algo, hay personas que están viendo hoy en día a alguien en el lugar que Dios escogió para ellos y ellos lo saben. Tranquilo, porque si eso es cierto, Dios removerá a esa persona y te pondrá a ti. Si eso es cierto, en el tiempo de Dios, Dios obrará de la manera sobrenatural que Él puede y soberano para obrar a favor tuyo y ubicarte en el sueño de Dios. Pero lo más importante para Dios revelar su sueño y nosotros conocerlo es que nosotros seamos fieles a Dios para que Dios pueda hablar con nosotros. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos, Jesús le habló del sueño de ellos. Pero hubo un tiempo donde Jesús no los llamaba a ellos amigos. De hecho, Jesús los llamaba siervos. Pero llegó un tiempo cuando Jesús cambió su lenguaje con sus discípulos y ya no les llamaba siervos, sino que les llamaba amigos. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Dios está buscando amigos a quien Él pueda darle a conocer sus planes. No personas que estén buscando solamente los planes para alcanzar sus sueños, sino personas que estén buscando al dador de sueños. Personas que estén deseando una relación tan hermosa y tan grande con el dador de sueños que lo que reciben es bendición de Dios. Y lo más importante para ellos no es hacer, sino ser.
Lo más importante es disfrutar la presencia de Dios, y aunque no alcancen nada más, si alcanzan estar y disfrutar de la presencia de Dios, han alcanzado lo más importante. Mi pregunta para ti: ¿podrás tú decir que Jesús es tu amigo? ¿Será posible que la razón por la cual no has conocido todavía el plan de Dios para tu vida es porque no te has acercado lo suficiente para escuchar la voz de tu amigo o de aquel que desea ser tu amigo? Ese es Jesús. Eso fue lo que Jesús hizo con ellos. Ahora déjeme decirle que toda persona tiene un sueño. Y en el caso de José, José tenía un sueño. Y lo interesante es que la palabra dice que el sueño de José llegó a la edad de 17 años. Sin embargo, el sueño de José no comenzó a hacerse una realidad hasta la edad de 30 años. Y yo a menudo me pregunto, ¿por qué será que no se hizo realidad? ¿Por qué hubo 13 años de diferencia entre lo que Dios le da el sueño y se hace una realidad? ¿Por qué tardó tantos años en comenzar a su sueño verse materializado? Yo quiero que hagamos esto. Vayamos al pasaje bíblico donde Dios nos va a dar la respuesta de eso. Vaya conmigo al a el libro de Génesis capítulo 37. Y estos pasajes no van a estar en su pantalla, así que le pido por favor que usted busque su Biblia para que usted pueda seguirme de forma clara. Génesis capítulo 37, dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y escuche esto: e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Aquí vemos a José que tiene un pequeño defecto. Es que siempre está buscando oportunidades para acusar a sus hermanos. Siempre estaba buscando oportunidades para señalar lo malo en sus hermanos. Siempre estaba buscando oportunidades para él verse mejor y sus hermanos verse peor. Porque mientras peor se ven ellos, mejor se ve él. Y él no perdía oportunidad para traerles reportes negativos a su papá cuando estaba junto con sus hermanos pastoreando las ovejas. Después dice el versículo 3: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí hay un grave problema. Es que su padre, Jacob, ama muchísimo más a José que a sus otros 11 hermanos. And that's a problem. Entendemos que José nació cuando ya estaba anciano Jacob. Era hijo de su esposa Raquel, la primera, la que él amaba. Sin embargo, hermano, la palabra declara que él comenzó a hacer acepción de personas. Hay que tener mucho cuidado. Primero vemos que hay una distorsión en la unidad matrimonial, porque en vez de tener una esposa tiene 3 y eso lo complica todo. Pero también esto nos muestra la complicación que surge cuando matrimonios que se han divorciado se unen. Comienza a haber un conflicto entre unos hijos versus otros y comienza a haber celos y contiendas. Y a veces la raíz del problema reside en que no hemos descubierto la forma de amar equitativamente a nuestros hijos. Y ahí está la palabra, dice la palabra que él amaba más a José que a todos sus hijos. Y lo amaba tanto que la palabra declara que le hizo una túnica de colores preciosa. O sea que él podía caminar lejos y sus hermanos lo veían. Allá viene el soñador. Por la túnica que su padre le había hecho. Ahora dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Siempre estaban encontrados. Ahora, cuando yo veo esto, hermano, cuando yo sé que hay una riña, una animosidad, por lo menos yo, I will keep low key. I want to be bragging about myself. Sin embargo, José, me sorprende la reacción que José tiene y la forma en que José ahora comienza a hablar de su sueño. Observe conmigo en el versículo 5 de Génesis 37. Y soñó José un sueño. ¿Y a quién se lo contó?
a sus hermanos, pero sus hermanos lo aborrecen. José, ¿por qué tú le cuentas tus sueños a tus hermanos si tú sabes que tus hermanos te tienen envidia, te tienen celo y te aborrecen? Sin embargo, José le contó el sueño a sus hermanos y la palabra declara, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahora escucha el sueño. Dice el versículo 6. Y le dijo José, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Oh my God, what a way to get more hate upon you. Qué forma de que te odien más. ¿Sabe? Yo tengo un manojo y el mío se levantó derechito y los ustedes se inclinaron frente a mí. Yo no hubiese compartido ese sueño, me hubiese quedado calladito. Si mis hermanos me odian, no le decía eso. Sin embargo, déjeme decirle, aunque el sueño era de Dios, José no actuó con sabiduría. Y de hecho, yo creo, como vamos a ver hoy, José había orgullo en su corazón. El nene favorito de papá, el nene consentido de papá, al nene que papá le hizo una túnica, el nene que no pasaba mucho tiempo con sus hermanos en el campo porque era delicado. Sin embargo, él está ahora hablando con sus hermanos que él sabe que lo aborrecen y le dice, oh, tuve este sueño, y adivinen qué, ustedes se postraban ante mí. Eso llevó a sus hermanos a odiarlo aún más. Dice versículo 8. Dice, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. No solamente sus sueños, sino las palabras que él decía. Y vamos a entrar un poquito en más detalle qué es lo que surge con esto. No hay duda que el sueño de José, escúcheme claro, era el sueño de Dios. There's no problem about that. O sea, fue un sueño profético, fue un sueño divino revelado a la vida de José, pero la manera en la cual José manejó el sueño de Dios para él estaba fuera del marco bíblico, el cual Dios quiere que tú y yo lo manejemos. No hubo nada de humildad en la vida de José, a pesar de que el sueño era de Dios. La forma en que él trató el sueño realmente no era la forma en que Dios quería. Lo que podemos decir es que el sueño de José vino de Dios, pero el que José hablara de su sueño con orgullo no era de Dios. Y ahí que radica el problema. ¿Y qué es entonces lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que podemos aprender del sueño de José. Como dijimos, lo primero es que todos tenemos un sueño, viene de Dios. José tenía un sueño real y verdadero. Sin embargo, tenemos que aprender que no podemos jactarnos o llenarnos de orgullo por nuestro sueño. Eso fue lo que José no aprendió. Y de hecho Dios tuvo que lidiar con José de una manera drástica y difícil para poder arrancar, extirpar de su alma el orgullo que dominaba su vida. Observe conmigo Génesis 37, versículo 9. Soñó aún otro sueño y que hizo de nuevo el ingenuo José. Se lo contó a sus hermanos. Les recuerda que había tenido ya un sueño. Se lo contó a sus hermanos y la palabra declara que sus hermanos los aborrecían aún más por su sueño y por las palabras que dijo. Sin embargo, José todavía no aprende la lección viendo cómo sus hermanos lo aborrecen. Y tiene otro sueño que también es de Dios, que también es real, que habla de la visión profética de lo que Dios iba a hacer con él. Sin embargo, dice la palabra que él volvió nuevamente al tener otro sueño. Se lo cuenta a sus hermanos y le dice esto: he aquí he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y vemos que la palabra declara que sus hermanos lo aborrecían porque él tenía su propio sueño. Porque él compartía el sueño de manera arrogante, porque él hacía las cosas y las pensaba a su manera. Ahora, para que algunas personas, escuchen esto, dejen de jactarse, tienen que dejar de hablar.
¿Usted ha visto algunas personas que constantemente hablan de ellos y de ellos y de ellos y que lo bueno que son y los sueños que tienen y la meta que tienen y los logros que tienen? Puede haber orgullo en el corazón. No hay nada malo en hablar de nuestros sueños, pero lo más importante es que tú le hables de tus sueños a Dios. Mi pregunta es, ¿cuántas veces le hablas de tu sueño a Dios? Porque muchas personas le hablan de su sueño a su hermano, a su amigo, pero nunca se lo mencionan a Dios. Y ahí se muestra que la raíz del problema es el orgullo. Pero cuando tú le comunicas tu sueño a Dios, Dios está pendiente escuchando el clamor de aquellos. Algunos no se dan cuenta, pero están llenos de orgullo. ¿Cómo yo lo sé? Por lo que hablan. La palabra declara que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando estamos constantemente hablando de forma arrogante, es que nuestro corazón está lleno de orgullo. Ahora, voy a definir un poquito, de una manera distinta, cómo sabemos si hay orgullo. Primero, el orgullo siempre quiere tener una voz. El orgullo nunca puede quedar mudo, el orgullo siempre habla. Una persona que está constantemente hablando está llena de orgullo. El orgullo siempre tiene una opinión y demanda ser oído. Hay gente que tú le hablas de un proyecto y cuando tú traes la visión, ya sabe mejor que tú, levanta la mano, no te dejan ni terminar lo que estás diciendo y te interrumpen. Dice esto, esto y esto. Y dice, pero ¿qué pasa si yo ni he terminado de hablar? El orgullo demanda ser oído. Y el problema es que mucha gente cuando están llenos de orgullo piensan que su opinión es mejor y más valiosa que la otra persona. El orgullo siempre interrumpe a las personas porque su opinión es más importante que las demás. Escuche esto. El problema es la distorsión de los sueños que a veces Dios nos da. Del sueño que Dios nos da. Porque muchas personas piensan que el sueño, como lo vio José, lo interpretó mal. Y me explico. El sueño de José no era, escuche esto, su destino. Su destino no era que sus hermanos se postraran ante él. Su destino era salvar a multitudes. O sea, el sueño de Dios para José no era que sus hermanos se postraran ante él. El sueño de José era que José iba a ser el segundo en comando en Egipto con el propósito de ser de bendición a su familia y a multitudes más. Pero el problema radicaba que José estaba pensando que lo importante de su sueño era la gloria que él iba a recibir de sus hermanos. Pero estaba totalmente equivocado porque eso era contrario a lo que es realmente el propósito de Dios de su sueño. Aunque eso iba a ser literalmente una realidad, la motivación y el propósito para el sueño de José no era la postración de sus hermanos ante él, sino que él iba a ser un instrumento de bendición a otras personas. A lo mejor tú estás pensando en tu sueño y te visualizas en un lugar importante, una posición prominente, en un lugar de influencia. Y a lo mejor eso es parte del sueño que Dios tiene para ti. Pero si no tienes cuidado, puedes perder de perspectiva que la razón de la influencia que Dios te puede dar es para ser de bendición a multitudes. La razón por la cual Dios quiere elevarte a una posición prominente no es para que tú recibas gloria, sino para que tú puedas traer gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y José todavía estaba luchando con esto y Dios tuvo que lidiar con él de una manera distinta. Yo creo en mi corazón que el sueño de Dios, sobre todo en el caso de José, tiene el propósito de revelar cosas en nuestro corazón y prepararnos para el destino que Dios tiene para nosotros. El sueño de Dios para tu vida no es lo mismo que el destino de Dios para tu vida. El sueño es lo que te motiva a comenzar el camino hacia la madurez para alcanzar el destino. Y del camino lo que Dios hace es que saca las cosas que están en nuestro corazón, porque Él sabe que si no tratas con ellas a tiempo, destruye el destino y el sueño que Dios tenía para ti. Entonces, lo que Dios hace es que nos muestra parte del sueño que Dios tiene, pero el sueño no es realmente el destino. Y Dios utilizó en el caso de José, hermano, el sueño de José para extirpar de él las cosas que podían evitar que el sueño se hiciera una realidad.
Si no puedes ser humilde con el sueño, hermano, no vas a poder manejar tu destino. Y por eso es que Dios a veces tiene que tratar con nosotros con mano dura. No porque no nos ama, por el contrario, porque Él está pensando no en el presente, sino en el futuro. Dios está pensando como un padre. El padre que disciplina a su hijo hoy, no piensa en hoy, piensa en que sea un hombre y una mujer de provecho mañana. Y a veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos no porque queremos disciplinarlo, sino porque les amamos y estamos interesados que su futuro sea un futuro mejor. Y Dios a menudo tiene que lidiar de esa manera con nosotros porque Él sabe que si no lidia con eso, jamás podemos ver la mano de Dios obrar. Ahora, quiero hacer un alto aquí para abrir su entendimiento a algo. Es que existe un paralelo muy hermoso entre el sueño de José y el sueño tuyo. Escúcheme claro. José tenía el favor de su padre. Tú tienes el favor de Dios sobre ti. José, el padre de José, le dio un regalo a José, la túnica. Tu padre te ha dado un regalo, un don, un talento único a ti. Hay un paralelo claro entre la vida y el sueño de José y la vida y el sueño nuestro. Pero José estaba lleno de orgullo por su regalo y no por el dador del regalo. Y ahí radica el problema. Cuando nosotros estamos enfocados en el regalo que hemos recibido, el don que hemos recibido y no en el dador del don. Y Dios tuvo que trabajar con José porque a veces nos empeñamos tanto en el sueño, y nos olvidamos del dador del sueño. Pensamos en tantas cosas y soñamos con tantas cosas y lo menos que hacemos es acudir a aquel que nos dio el sueño, aquel que nos escogió, aquel que escribió el diseño divino en su libro para ser manifestado aquí en la tierra. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que tratar con la arrogancia y el orgullo. Y José literalmente perdió su regalo único, que fue su túnica. Se la arrebataron. Aquello que lo distinguía a la distancia fue quitado de José. Y Dios hizo ese mecanismo. Y déjeme decirle algo. Usted tiene que hacer lo que Dios tuvo que hacer con José. Y si usted no lo hace, Dios interviene y puede usar aún la maldad del hombre para hacer sus propósitos. Dios intervino en la vida de José porque le amaba y porque Dios tenía un diseño divino y no iba a permitir que nadie robara el plan de Dios en la vida de José. Y sabe, mire, tenemos que entender, hermano, que para poder lidiar nosotros con este asunto del orgullo tenemos que tratar con la raíz del orgullo. Algunos dicen, pastor, yo sufro de orgullo, por lo tanto me voy a quedar calladito y no voy a hablar nada. Y piensan que han lidiado con el problema del orgullo. No, ese es el síntoma del orgullo. Hay que buscar la raíz. ¿Qué es la raíz del problema del orgullo? Y ese es el que hay que atacar. ¿Y sabe cuál es el problema de la raíz del orgullo? Es la inseguridad. De hecho, el pastor Robert Morris, él dijo lo que me gustó muchísimo. Dice, la inseguridad es la raíz de todo orgullo. Si el orgullo está en tu corazón, la inseguridad está en tu alma. Porque a veces estamos actuando con orgullo, pero realmente es una manifestación de una inseguridad. Porque si estuviéramos seguros de nosotros mismos, estábamos tranquilos. Porque no le tememos a nadie ni a nada. Entendemos que somos un equipo y trabajamos como equipo. Pero cuando hay inseguridad, se manifiesta el orgullo para opacar las inseguridades. Las personas que constantemente están hablando y demandando ser oídas son personas que sufren profundamente en su alma de inseguridad. Y para mostrarse de una manera que no son, hablan y hablan y hablan de sí, de sus logros. Pero en lo profundo de su alma, lo que hay una vasta y grande vacío y una inseguridad grandísima. ¿Y qué es lo que hace Dios con nosotros? Lo que hizo con José. Dios desarrolla un plan para tratar con el problema interno del alma de José. Sus hermanos deciden que lo van a matar. Su papá le dice, ¿sabes, José? Ve a ver allá a tus hermanos y tráeme noticia de ellos. El papá sabía que José era bueno trayendo noticias porque por años estaba dándole mala noticia de la fama de ellos. Le dijo, ve José, ve.
A lo mejor la motivación de Jacob no era esa, era que estableciera una relación más profunda, a ver si esa animosidad se iba. Pero la realidad es que lo envía, y cuando sus hermanos lo ven a la distancia, la palabra declara que lo reconocieron. ¿Por qué? Yo me imagino que lo reconocieron por la hermosa túnica única que su padre le había hecho. Sin duda la tenía puesta. Dice que lo vieron a la distancia e inmediatamente diseñaron un plan desde lo lejos para matarlo. El odio era tan grande que decidieron hacer un plan para deshacerse de él y matarlo. Ahora, Dios intervino a través del hijo primogénito que se llama Rubén para que no se hiciera eso una realidad. Y él dijo, en vez de matarlo, vamos a poner en una cisterna. Y la cisterna, hermano, es el lugar donde Dios extirpa el orgullo. Observe lo que dice la palabra en Génesis 37, versículo 22. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Ahora, escuche por qué lo dijo Rubén. Rubén tenía una buena motivación. Dice, para librarlo así de sus manos y para hacerlo volver a su padre. Él quería ponerlo allí en esa cisterna para cuando sus hermanos se fueran lejos, él regresar, sacarlo de la cisterna y llevarlo a su padre. Era un buen corazón el primogénito, Rubén. Aunque él debió ser el hijo favorito, porque el primogénito que recibe la herencia. Sin embargo, Dios trabajó en la vida de Rubén, y Rubén comienza a tener un plan para ayudarlo y evitar que las cosas se pongan mal como sus hermanos planificaban. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos permite a veces estar en la cisterna? La cisterna es un lugar vacío, seco. Es un lugar donde no hay movimiento. Es un lugar donde estamos estancados, so to speak. Pareciese. Es un lugar de solitude, where we can think. Es un lugar donde las cosas cambian, el panorama completo y la perspectiva de quiénes éramos y de lo que pensábamos que éramos. Y Dios usa la cisterna para obrar internamente en el corazón de José. Yo creo que uno de los propósitos que Dios usa es tratar de quitar toda esperanza de nosotros en el hombre. José tenía sueños, visiones, esperanzas, y Dios lo llevó a la cisterna para extirpar esa esperanza en el hombre. Estaba solo, abandonado por aquellos que estaban supuestos a amarlos, y allí estaba solo en aquella cisterna, pero fue el lugar propicio que Dios utilizó para extirpar el orgullo que había en el corazón de José. En la cisterna, hermano, es el lugar donde Dios nos permite reflexionar. Y a menudo la cisterna es un lugar de soledad, de tristeza, de despojo, de incapacidad, de impotencia. Pero ahí es que Dios comienza a tratar con el corazón que se ha llenado de orgullo, con la esperanza de poder transformarlo, con la esperanza de poder darle un nuevo amanecer, con la esperanza de mostrar su misericordia nueva al siguiente día, con la esperanza de que haya un arrepentimiento genuino en el corazón para que la persona pueda recibir lo que Dios tiene para ellos. En la cisterna, Dios nos hace reflexionar, y la esperanza de Dios, al permitirnos estar en la cisterna, en el lugar difícil, desierto y vacío, es que nosotros dejemos de culpar a otros. Yo me imagino que José, a lo mejor en los primeros minutos, las primeras horas, dijo: Señor, yo sabía que ese sueño era real, me odiaban. Mis hermanos son todos culpables porque yo esté aquí en esta cisterna en este momento. Pero yo asumo que al pasar las horas, José comenzó a decir: bueno, Señor, a lo mejor yo tengo algo que ver con esto. A lo mejor un poquito, Señor, es mi culpa por ser un poquito orgulloso. Al pasar el tiempo, Dios comenzó a trabajar en la vida de José al punto que José tuvo que reconocer que realmente él era el culpable de estar en la cisterna. Aunque era un sueño profético y Dios iba a juzgar a sus hermanos por sus acciones, la verdadera propósito de Dios al llevar a José a la cisterna era arrancar ese orgullo que estaba en su corazón. Era transformar su mente. Era ayudarle a tomar responsabilidad propia por sus acciones. Ahora,
Yo creo también que el propósito de la cisterna es libertarnos de aquello que nos ata, es libertarnos de aquello que nos atrasa, es libertarnos de aquello que nos oprime, es libertarnos de aquello que nos roba el plan y el sueño de Dios. Dios no le gusta enviar a nadie la cisterna seca y vacía, pero Dios a menudo tiene que hacerlo cuando nosotros no respondemos a tiempo al problema del corazón. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo con José. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto. La razón por la cual yo digo es que Dios llevó allí a José a la cisterna era para libertarlo y traerlo nuevamente al Padre. ¿Sabe por qué? Porque entiendan este paralelo. Rubén, que fue el que le dijo, no, por favor, no lo maten, preserven la vida, póngalo en la cisterna. Rubén era el primogénito. Fue Rubén el que realmente le ayudó a evitar que muriera, el que lo ayudó para que lo colocaran en la cisterna, con la fe de que Dios trabajara en él y pudiera realmente libertarlo con el propósito de traerlo nuevamente a su padre Jacob. Ahora escuche esto. Jesucristo, dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1, que no solamente Jesús es el Hijo unigénito de Dios, sino que dice que es el Hijo primogénito. Es las primicias de la creación y la primicia, dice la palabra, de también de los resucitados. Eso dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1. Ahora, ¿por qué Jesucristo viene a ser el primogénito? Porque el propósito de Jesucristo es librarnos de la muerte y rescatarnos a una relación nueva con el Padre. Ahí está el paralelo. Rubén era el primogénito, fue él el que intercedió para evitar que muriera José y con la esperanza de traer una relación nueva con el Padre. Jesucristo es el primogénito del Padre y la palabra declara que es él el que nos libra de la muerte. Él pagó el precio en la cruz de Calvario. Y Jesús no viene a condenarte, sino a darte vida. Porque Él pagó el precio para que tú no murieras. Y la razón era librarte de la muerte y traerte nuevamente al Padre Celestial. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios quiere hacer y esa es la fidelidad de Dios. Dios siempre está trabajando para libertarnos de aquello que nos oprime, de aquello que nos roba, para que podamos tener una verdadera relación con el Dios Padre. Ahora, y voy a terminar porque quiero ser breve. Let's bring this back home now. Pero pastor, pero yo no estoy en una cisterna. O maybe not. A lo mejor no física. Pero ¿será posible que estés en una cisterna espiritual? ¿Será posible que está Dios tratando contigo en las partes más profundas de tu ser? Y te ha extirpado de muchísimas cosas. Y lo que tenías antes ya no lo tienes. ¿Piensas que tus sueños se terminaron? ¿Será que Dios está llamando tu atención para que tú mires a tu interior y reconozca que todavía hay problemas en tu corazón que tienen que ser arreglados por el dador de sueño? ¿Será que Dios está inquietándote para que tú entiendas que no está funcionando dentro del marco bíblico que Dios tiene para ti? Porque déjenme decirle, hermano, eso es gran parte del problema a veces de nosotros los cristianos. Es que pensamos en nosotros, nos olvidamos del marco bíblico completo. Nos olvidamos que Dios nos creó, hermano, no para ser superhéroes, sino para ser miembros de un cuerpo. Observe conmigo cómo es que Dios nos enseña que podemos y debemos arrancar el orgullo de raíz. El apóstol Pablo nos da dos enseñanzas claras de cosas que tenemos que hacer para arrancar el orgullo de raíz. No lidiar con el síntoma, sino arrancar el orgullo de raíz. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras limitaciones. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, el apóstol Pablo dijo estas palabras. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, escuche esto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ninguno tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener. Cuando hay orgullo en la vida de la persona, lo primero que ocurre es que hay un alto concepto de sí mayor que el que debe tener. O sea que lo que piensa que es, no es. Es más elevado. Y parece confiado, pero realmente lo que está dentro del alma es inseguridad. Y por eso hay mucha apariencia, y por eso hay mucha habladuría, y por eso hay muchas interrupciones cuando otros hablan. ¿Por qué? Porque realmente hay una inseguridad interna con la cual todavía no han lidiado. Y tenemos que nosotros comenzar, hermano, a reconocer que no podemos tener un concepto más alto del que debemos tener. Dios no creó a nadie para saberlo todo. Ni dotó a nadie con todos los dones y talentos para que pueda hacerlo todo solo. Y ahí radica el problema. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Las personas que no saben trabajar en equipo, aquellos que se oponen al sueño de Dios, son los que siempre piensan que son mejores que los demás. Son los que piensan que I don't need you, I'll do it myself. Hermano, hay que reconocer que no podemos tener un concepto más alto. Escuche esto, no dice que no tengamos un concepto real. We have to. Hay que reconocer cuando Dios nos da dones y talentos, porque Dios nos los ha dado. El problema reside cuando la percepción de lo que Dios nos da está fuera del orden real. Es cuando nos sentimos nosotros superiores a los demás. Es cuando no vemos, hermano, de que todo no lo sabemos y que todo no lo podemos. ¿Sabe qué, hermano? Yo le doy gracias a Dios cada vez que llega una persona nueva a esta iglesia. Y yo puedo ver por el Espíritu dones en él, en ella. Es más, le digo un secreto. Hay muchas personas que han llegado a esta iglesia que en algunas áreas son mejores que su pastor. Y yo digo, thank you, God. A mí no me intimida eso. Y gracias, Señor, porque tú sabes que yo no lo puedo. Yo no tengo ese don, yo no tengo ese talento. Gracias por traerlo, porque a Él es que le voy a delegar. A Él es que se lo voy a dar, porque para eso lo trajiste a este lugar. Dáselo fuerte a Jesucristo, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, aquellos que tienen problemas con el orgullo siempre están pensando, sé que llegó, he can't take my position. Allá va a hablar con el pastor, Dios mío, cuando el pastor se entere que él puede tocar la guitarra, a mí me saca. Cuando el pastor se entere que él sí predica mejor que yo, nunca me vuelven a poder a predicar. Do not worry about that. You've been created with God's plan for you. He has a plan. He designed it. Nobody can take it away from you. No te preocupes por quién viene o qué talento tiene. Encuentra tu lugar. Porque el cuerpo no va a funcionar sin tu don y sin tu talento. Y tú necesitas al hermano que está a tu lado. Él no compite contigo, Él te complementa. Dáselo fuerte a Jesús, sí, aleluya. Y esa es la visión que Dios quiere tener en nosotros. Cuando nosotros como iglesia reconozcamos nuestra limitación y digamos, hermano, I'm so glad you came. I need you here. Te necesito. Ore a Dios, hermano, que Dios le permita ver el sueño de su hermano, el don y el talento de su hermano. Ore a Dios para que Dios le haga ver. Y cuando usted lo vea, le diga, oh hermano, estoy viendo algo especial en usted. Gracias a Dios por su don. Es más, ¿sabe qué, hermano? Me gozo porque usted y yo tenemos el mismo don. Y dice la palabra que dos son mejores que uno. Porque si uno cae, lo levanta, aleluya. Así que, ¿sabe? Cuando me vea decaído, levántame. Y si te veo decaído, yo te levanto. That's the vision that the Spirit of God wants to give us. Esa es la visión que el Espíritu de Dios quiere transmitir a la iglesia para que podamos alcanzar el sueño que Él ha escogido para nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, la carta de Filipenses, y con esto termino. En el capítulo 2, versículo 3, él nos dice lo segundo que es necesario para extirpar todo orgullo. Y es esto, es estimar a los demás como superiores a nosotros. Versículo 3 de Filipenses 2 dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Porque lo que ocurre es que hay gente que hacen las cosas por contienda. Yo voy a hacer esta actividad para que sea la más linda, para que sea la mejor. Porque aquel lo hizo, pero no le quedó bien. That's the wrong motivation. Para crear contienda, para crear enemistades, para exaltar al hombre y robarle gloria a Dios.
Entonces esa no es la motivación correcta. Tenemos que estimar a los demás como superiores. Por eso que el apóstol Pablo dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Dígalo fuerte, ¿con qué? Con humildad. ¿Qué tenemos que hacer con humildad? Como humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Si usted ve a su hermano como superior a usted, usted nunca le va a faltar respeto. Usted nunca va a hablar a las espaldas de él o de ella. Usted nunca va a criticar una labor que él hace. Tenemos que ver a nuestro hermano como superior a nosotros. No importa dónde estemos, yo tengo que verlo a usted como superior a mí, en el espíritu. Aunque en el ámbito espiritual Dios me ha dado autoridad sobre usted. Pero en el cuerpo de Cristo yo no soy mejor que usted. Somos un cuerpo y el pastor es tan importante como lo es el ujier. El pastor es tan importante o igual como aquel que enseña, como aquel que limpia, como aquel que maneja la banda de la iglesia. Somos un cuerpo, todos nos necesitamos. Y aunque yo sea la cabeza de esta iglesia, por la posición que Dios me ha dado, yo tengo que mirarlo a usted como superior a mí mismo, dentro del ámbito del cuerpo de Cristo y con la visión de trabajar en armonía, en unidad. Usted tiene que mirar a su hermano y a su hermana como superior a sí mismo. El apóstol Pablo añade algo para explicarnos lo que significa mirarnos como superiores a nosotros mismos. Vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4 de Filipenses 2. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Lo que significa que cuando viene tu actividad, o mejor dicho, cuando viene la actividad de tu hermano, dices, ok, hold on a second. La mía es el mes que viene, pero este mes, aunque no es mi actividad, voy a darme de lleno, hacer lo mejor. I'm going to make him look good. I'm going to do the best I can so he or she looks good. So she and him can do the best thing for God. Eso es lo que Dios quiere impartir, hermano, que nosotros en el mismo contexto podamos ayudar para que la otra persona pueda verse mejor y no verlo nosotros propios, porque somos bien buenos para lo nuestro. Un corazón que está lleno de orgullo es un corazón que siempre busca lo mejor para sí, pero cuando se solicita su ayuda, no la da. Y los hay en la iglesia. Y lo triste es que hay líderes que son así también. Usan a la gente para buscar lo suyo, para verse mejor ante el hombre. Y por eso es que Dios sabe que tira su hacha y los corta. Porque ese no es el espíritu que puede habitar en la iglesia. Es un espíritu antagónico, anticristiano. Es un espíritu diseñado con la carne. No es el espíritu con el cual Cristo vino a servir. Jesucristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él dijo, yo no he venido para servir. No he venido para ser servido, sino para servir, dijo Jesús. Si Jesús, siendo Dios, vino a servir, cuanto más tú y yo tenemos que servir con ese espíritu. Si tú vives por estos dos principios, reconocer tus limitaciones y estimar a los demás como superiores a ti, las polémicas se acaban, las contiendas se acaban, las enemistades se acaban, la unidad crece y la iglesia de Dios crece. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo el principio de servicio. Y el servicio es atrevernos a soñar y ayudar a nuestro hermano. Es reconocer que nosotros somos seres humanos limitados, pero que con nuestro hermano podemos más. Que necesitamos a nuestro hermano para alcanzar las cosas grandes y hermosas que Dios quiere hacer y va a hacer. Ponte de pie en esta tarde. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre mío, Señor, porque tú nos estás diciendo que tenemos que atrevernos a soñar despierto. Yo te pido, Padre, por tu espíritu, que tú abras nuestro entendimiento. Te pido por tu espíritu, Padre mío, Señor, que tú trabajes en la parte más profunda de nuestra alma, donde el hombre no puede ver, donde el hombre no puede penetrar. Que allí tu espíritu llegue para discernir, para examinar si hay algún problema en nuestro corazón. Si hubiese algo, Padre mío, como estaba en la vida de José, y a pesar de que José era joven, Señor, tú trataste con él de una manera clara. Y por eso yo te pido que hoy, Padre, a una edad temprana de adolescentes, Padre mío, tú trates con ellos.
para que tú transmitas su espíritu, ese principio importante, Padre mío, Señor, de reconocer nuestra limitación y de poder ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Yo clamo a ti, Padre mío, para que tú, Señor, en tu infinita bondad, tú intervengas para extirpar. Yo oro por aquellos que a lo mejor están en la cisterna hoy en día, para que tú les muestres su mejor mañana. Porque tú no dejaste por siempre a José en la cisterna. Tú lo sacaste de ese lugar, Padre mío, Señor, y comenzaste a llevarlo por una jornada y por un camino, Padre mío, que aunque no era el que él prefería, era el que lo acercaba más al sueño que tú habías escogido para él. Por eso oro, Padre, para que tú hagas tu voluntad, Dios mío, en esta tarde. Te pido, Padre mío, Señor, que tú toques los corazones. Sin duda, José fue un gran soñador. Su sueño profético le llegó a la edad de 17 años. Sin embargo, no fue hasta los 30 años que comenzó a caminar en ese sueño. Como aprendimos hoy, había algo que Dios tenía que tratar con José. En esa cisterna vacía y seca, allí Dios tuvo que extirpar un gran problema que había en el corazón de José, el problema del orgullo. Y aunque parecía estar escondido, pudimos descubrir en esta serie, en la enseñanza bíblica, que había un problema que tuvo que Dios lidiar con él para poder prepararlo para el futuro de su sueño. Así que le invitamos para que usted continúe escuchando el resto de esta serie, Atrévete a Soñar Despierto. También le invitamos para que visite nuestra página, iglesiasenda.org. Ahí podrá escuchar otros mensajes que sean de bendición para su vida y para su familia. Dios le bendiga.